la paz que da mi vida, es el motivo de mi alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este día especial, a esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda. Él nos regala cada oportunidad al amanecer para que podamos ser mejores, para que podamos ser valientes, para que estemos firmes en su presencia y con ánimo, porque este es el día que hizo el Señor para nosotros, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Qué bueno es Dios, que nos permite, mis hermanos queridos, estar conectados nueva vez en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, una emisora 100% católica, la emisora de Jesús. Y este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Es Cristo Jesús el que tiene el control, mis queridos hermanos, de nuestras vidas. Es Él el que todo lo puede. Bendito y alabado sea Jesucristo. Y hoy estamos bastante contentos porque hoy tenemos, ¿verdad?, un santo maravilloso, un gran santo, un tremendo predicador en el día de hoy, que nuestra Iglesia Católica, Santa y Apostólica Romana, pues nos facilita. Bendito sea mi Señor. Hoy caminamos en la vida del Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es el que nos toca hoy. Tremendo santo, mis hermanos, ¿verdad? Escudriñando y mirando, estudiando la vida de este gran santo, pues nos quedamos más que motivados, más que entusiasmados, porque eso hacen ellos, los santos, ¿verdad?, que nos impulsan a nosotros a seguir buscando el verdadero camino. Si quizás no estamos nosotros en sintonía, no estamos actuando, ¿verdad?, como verdaderamente quiere y debemos agradar a Dios, pues esto es un impulso, es una motivación, es un apoyo, todo lo que tú quieras, ¿verdad?, poner positivo, es un recurso para que podamos nosotros también caminar y buscar esta vida de santos, ¿verdad?,
que es a la cual nos invita Jesucristo a que seamos santos, todos nosotros como su Padre del cielo, es santo. Y hoy nos toca este gran santo, Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Nuestra capital, nosotros los dominicanos, ¿verdad? Nuestra capital, Santo Domingo de Guzmán, es puesta en su honor, en honor de este gran santo. Nuestra capital en República Dominicana se llama Santo Domingo y es en honor a este gran santo. Santo Domingo de Guzmán es uno de los santos más importantes del santoral católico y uno de los más representados en América. Fue el fundador de la Orden de los Predicadores, también conocida como la Orden Dominica, o sea, los dominicos. Bendito y alabado sea Jesucristo. De origen español, nació en una familia de la nobleza. O sea, otro santo, ¿verdad? Que vemos que deja toda la realeza, la nobleza, la opulencia, la riqueza, para entonces concentrarse en la vida del Señor, en la vida de Dios, que realmente es los que estamos llamados a seguir, esa vida en Dios que nos hace fuerte a nosotros, ¿verdad? Entonces, este gran santo que nos toca hoy, vamos a ver todas estas virtudes que son dotadas por Dios. Es Dios el que hace esta maravilla, mis hermanos. O sea, es Dios, cuando Dios nos toca y Él permite en nosotros estos grandes pasos, acontecimientos, Él que lo permite. Por eso tenemos que pedirle cada día a Dios que nos ayude a crecer, a ser mejor, a desarrollarnos, a tener una conversión radical, una conversión sin reversa, una conversión totalmente entregada. Dice que a los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad Santo Domingo de Guzmán era muy jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su gozo especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la región una gran hambruna y las gentes suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario, o sea, todo lo repartió a los necesitados. Luego, cuando ya no le quedaba nada más que ayudar a los hambrientos, entonces empezó a vender lo que él más amaba y apreciaba, que eran sus libros, que en ese tiempo eran copiados a manos y costosísimos y muy difíciles de conseguir. Y entonces, con el precio de la venta de sus libros, ayudó a los menesterosos, a quienes lo criticaban por este desprendimiento. Les decía: no puede ser que Cristo sufra de hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado, pues los predicadores de ese tiempo llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes, secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles. Y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que conseguían eran demasiado mínimas. Entonces Domingo vio la necesidad de un cambio. Esto hacen los hombres misioneros, ¿verdad? Los que tienen ese don que viene desde lo alto. Dice que Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente, ¿verdad? Con relación a lo que se venía predicando. Vio que las gentes le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, no que viviera en opulencia, porque había entonces eso separaba en vez de unir. Entonces, que viviera una vida
de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con todas sus energías a enseñarle la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir era la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlo para que se convirtieran, él les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos vean muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervoreciendo católicos. Y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y, acompañado de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio, el pontífice, o sea, el papa, estaba dudoso de si considerar a conceder o no el permiso para fundar una nueva comunidad religiosa. Pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose, o sea, cayéndose, y con mucho peligro de venirse abajo, y que llegaban dos hombres, uno era Santo Domingo y el otro San Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo dudas en que sí debía aprobar las ideas de nuestro santo. Y cuentan las antiguas tradiciones que Santo Domingo vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. El uno, o sea, el primero, era Santo Domingo, y el otro era un desconocido, vestido casi como un pordiosero. Y al día siguiente, estando orando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo, o sea, como un pordiosero, y era nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta. Y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto del año 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores con 16 compañeros que lo querían y le obedecían como el mejor de los padres. 8 eran franceses, 7 españoles y un inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador
le dio a sus religiosos unas normas que le han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Le decía que primero había que contemplar y después enseñar, después predicar en todas las partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de su religioso sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más que a mirar para imitar. Recordemos algunas de esas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pasaba varias temporadas al año de a 40 días ayunando a pan y a agua. Siempre dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo por caminos y rizados de piedras y por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guardarse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban a un viaje, empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos los hicieron caminar descalzo por un camino con demasiadas piedrecitas afiladas, el santo exclamaba: la próxima predicación tendrá grandes frutos, porque los hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: de día nadie más comunicativo y alegre, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlo día por día y prácticamente se lo sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasaran ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo. Los que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un grave pecado. Totalmente desgarrado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221, se sintió falto de fuerzas estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. Y el 6 de agosto del año 1221, mientras le rezaban las oraciones de los agonizantes, cuando le dijeron que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, él dijo: qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Alabado sea Jesucristo. Qué tremendo santo, mis hermanos. Qué gran ejemplo de hoy, Santo Domingo de Guzmán. Que Dios Todopoderoso nos guíe siempre por el camino de la valentía, del valor, de la fe, del entusiasmo. ¿Verdad? Que siempre en nosotros esa fuerza de llevar el Evangelio con la fe y con la certeza de que Jesucristo está vivo y lleno de poder, como lo hacían estos grandes santos. Bendito
y alabado sea Jesucristo. Hoy vemos a un Dios todopoderoso dispuesto a hacer una nueva alianza con cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo vemos en el libro de la primera lectura de hoy, de Jeremías, en el capítulo 31. Dice que el Señor quiere hacer una nueva alianza con nosotros hoy, dejando atrás ya nuestras iniquidades, pecados, errores, fallas. Entonces, hoy es un día maravilloso, un día grandioso, donde el Señor nos deja atrás todas nuestras situaciones del pasado, ¿verdad? Nuestras actitudes mundanas. Dice que meteré mi ley en su pecho. O sea, ya no como antes, ¿verdad? Que había que presentar al Señor, había que enseñarnos, adiestrarnos para reconocer al Señor. Dice que hoy Él meterá su ley en nuestro pecho y la escribirá en sus corazones. O sea, cuando el Señor mete su ley en nuestro pecho y la escribe en el corazón, pues ya no hay marcha atrás. Ya no hay pecado que nos haga redoblar, porque es Cristo que está en nosotros. Entonces dice, porque lo conoceremos, ¿verdad? Y cuando el Señor introduce sus leyes, mandatos, principios, y lo escribe en nuestros corazones, entonces Él pasa a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces dice que todo lo conoceremos, desde el pequeño al más grande, todos, pues ya habremos sido dotados de sus leyes, estando escrito en nuestros corazones. Entonces termina hoy esa lectura de Jeremías, que todo estará, ¿verdad?, bajo el control del Señor, ya habiendo recibido sus mandatos, ¿verdad? Entonces todo quedará atrás cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Bendito sea Dios. La grandeza, la misericordia del Señor. Somos pecadores, hemos cometido de todos los pecados habidos y por haber, pero hoy el Señor quiere perdonarnos, ¿verdad? Y olvidar todos nuestros crímenes y no recordar nuestros pecados. Por eso dice el salmista: oh Dios, crea en mí un corazón puro, porque es en un corazón puro que el Señor va a escribir en nuestros corazones, ¿verdad?, sus leyes. Bendito sea Dios. Vamos a leer en esta mañana el Evangelio de hoy, que está tomado en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 al 23. San Mateo 16, del 13 al 23. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: no permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mis queridos hermanos. Hay que tener mucho cuidado con nuestras actuaciones, porque somos humanos y esa parte humana que tenemos de la carne, pues de repente nos puedes ubicar en algún momento
como en la transfiguración, ¿verdad? Cuando Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan y se sentían en aquel lugar bañado del poder, la fuerza, el Espíritu de Dios. Es tanto que Pedro no quería bajar y construir 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Pero oye cómo termina hoy este pasaje de las Sagradas Escrituras, narrado por Mateo, que estuvo tan de cerca como Pedro con el Maestro, con el Nazareno, con el Mesías, porque también fue uno de sus discípulos que más luego pasó a ser apóstol. Quítate de mi vista, Satanás, que me hace tropezar, le dice el Señor. Pero es al mismo Pedro que hace un rato le había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que mis hermanos queridos que me escuchan en este día, que cuando nosotros tenemos pensamientos como los hombres, cuando nosotros conciliamos nuestra forma, nuestra manera, nuestra actitud de pensar, como los hombres, como el mundo, hacemos tropezar a Dios, al Señor. Lo hacemos tropezar, como le dijo él. O sea, me hace tropezar, quítate de mi vista. Entonces, cada vez que pensamos como los hombres, hacemos tropezar al Señor, al Maestro. Entonces, es por eso que no podemos permitir, mis hermanos queridos, por nada, que se nos suman los humos, que se nos suban a la cabeza y nos creemos ya que estamos salvados, nos ponemos a cuestionar a los demás porque aquel hace esto y yo no. Nada de eso. Estamos hoy frente a un texto evangélico, ¿verdad? Fuerte. O sea, Pedro, esta piedra sobre la cual voy a edificar mi iglesia, bueno, pues entonces hay una parte donde entra la debilidad humana. Cuando pensamos como los hombres, cuando nos igualamos al mundo, cuando creemos que las cosas de Dios se parecen a las del mundo, nada de eso. Cada vez que nosotros tomamos esas aptitudes, igual que los hombres, hacemos tropezar al Maestro. Lo hacemos tropezar. Ese lo dijo a Pedro. O sea, aparte de mi vista que me hace tropezar, no piense como los hombres, piensa como Dios. Y al pensar como Dios, pues entonces no vamos nosotros a permitir que el Señor tropiece por nuestra causa. Entonces, este es un nuevo evangelio en San Mateo donde Pedro está en el centro. Pedro. Y hay algo importante que se puede notar y destacar en este evangelio de hoy. Vemos que cuando Jesús inicia a hablar con sus discípulos, hace una pregunta maravillosa. Él quería saber, ¿verdad?, de boca de ellos. O sea, ¿por qué? Porque con la gente que uno está de cerca es lo más idóneo, lo más práctico y fácil que sepan ellos, su equipo de uno, su grupo, lo que dice la gente de nosotros. Porque cuando a veces no pueden llegarnos directamente por alguna otra razón, bueno, pues hablan con los demás y dicen, mira, ¿por qué tu maestro no ayuna, no se lava las manos, esto y lo otro? Entonces, quería escuchar lo que decía la gente, pero más bien lo que Jesús buscaba es este diálogo, encuentro con Pedro, que él sabía que iba a venir. Entonces, cuando Jesús introduce la pregunta, dice que sus discípulos, ¿verdad?, le respondieron. Entonces, pero no menciona nombre. Lo que quería reflexionar con ustedes, mis hermanos, es que puedo imaginar y pienso que quizás Pedro no respondió nada en este momento. O sea, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, Pedro estaba ahí. O sea que seguro Pedro escuchó esta pregunta, pero no se adelantó. O sea, Pedro se reservó. Pedro se guardó, como muchas veces nosotros nos guardamos para el mejor momento. Nos reservamos para la mejor ocasión. Nos reservamos para el verdadero valor, lo que vale. Entonces, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ellos responden, pero no hay nombre de los discípulos. Dicen que respondieron unos que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, que Jeremías o uno de los profetas, pero no menciona el nombre de Pedro. Ahora, cuando Jesús hace la segunda pregunta, entonces dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? O sea, ustedes. Yo quería saber lo que dice la gente. Ahora, mi intención es saber qué dicen ustedes, porque ya se estaban acercando los tiempos. Por eso el Señor
en este pasaje empieza a explicar lo que iba a suceder con él. O sea, explicarle. Dice que comenzó a hablarle ya el acontecimiento acerca de los sumos sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Que iban a hacerlo padecer mucho y que lo iban a, inclusive a hacer morir. Entonces, cuando hace la segunda pregunta, ¿y usted de quién dice que soy yo? Dice que Simón. Pedro toma la palabra. Entonces, aquí se levanta Pedro con fuerza, con firmeza, con valor ante todo, con mucho valor. Y dice que Pedro, entonces, Simón, hasta ese momento, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo. Entonces, Pedro se reservó para ese momento, se reservó para esa ocasión, ¿verdad? Donde el Señor estaba facilitando esa oportunidad, o sea, creando ese ambiente para llegar a donde él quería llegar. Entonces, Pedro está otra vez en el centro de este evangelio. Entonces, este evangelio resalta la profesión de fe en Pedro más que en cualquier otro. O sea, destaca la profesión de fe más que en cualquier otro. Entonces, Jesús le cambia el nombre. O sea, de Simón le llama Pedro. Entonces, al igual que Dios le había cambiado el nombre a Abraham. O sea, era Abraham. Entonces, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios le había hecho una promesa para siempre a Abraham. Pero hoy estamos también de frente a la fe de Pedro, pero a la promesa de Jesús también. O sea, Pedro profesa su acción de fe, ¿verdad? Pero Dios, Jesús, le hace la promesa. Varias promesas hay en este pasaje. Entonces, así mismo hizo Dios cuando pactó una promesa para siempre con Abraham, le cambió el nombre a Abraham. Entonces, dice la palabra que dichoso, o sea, dichoso tú. O sea, de esta forma la Sagrada Escritura es como si estuviera felicitando, ¿verdad? Porque en otro texto dice feliz. O sea, feliz eres. Entonces, o dichoso, o sea, feliz eres. De esta forma, si se quiere, felicita a lo que Dios ha elegido. Dichoso tú, dice el Señor Jesús, porque esto no te lo ha explicado nadie de sangre, ni de carne, ni de hueso, sino mi Padre del cielo. Entonces, felicita, o sea, o bien acoge a lo que Dios ha elegido para realizar la obra en el mundo a la cual el Señor nos ha enviado. Entonces, por eso la historia está también ahí para esos elegidos, llamados especiales, que Dios ha señalado con el dedo. Entonces, Simón, ¿verdad? Que en aquel tiempo significaba Simón Bayonat, o sea, hijo de la paloma. Por eso se decía la paloma, que es uno de los símbolos del Mesías. Cuando Juan bautizó en el Jordán a Jesús, el símbolo fue la paloma. Entonces, a Simón hay una relación en algunos entendidos con relaciones a teólogos de los judíos, Bayonat. O sea, que hay algunos pensadores que dicen que Pedro, antes de ser llamado, había pertenecido a un grupo de patriotas judíos conocido con este nombre de Bayonat. O sea, entonces como Pedro le dice, tú eres el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios vivo, Jesús le devuelve este piropo, esta palabra, este reconocimiento, y le dice, tú eres el hombre del Mesías. O sea, mi mano derecha. O sea, ¿por qué? Porque ante esta piedra, que significa Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, porque ni la carne ni la sangre, es decir, las capacidades naturales, no tenía Pedro en ese momento un baño, una unción natural, porque Jesús le dijo, esto no viene de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre. Entonces, es decir, que no eran capacidades naturales. Pero Pedro vivía, comía, compartía, estaba totalmente siempre al lado de Jesús. Y me imagino que muchas veces compartían hasta el mismo cuarto. Entonces, al verlo tan de cerca, por eso Jesús dijo en una ocasión que era muy difícil ser profeta en su tierra, porque los cercanos, los parientes, no creen nunca que tienen un tesoro en el patio de su casa. Entonces Pedro, que lo veía tan de cerca a menudo, ¿verdad? No se dejó llevar por esa
familiaridad, esa cercanía, y lo reconoce como el Mesías, ¿verdad? Como el que debía de venir. Entonces, eso hace que el Señor lo llame también como si fuera él el hombre del Mesías. Entonces, Pedro tenía a su alcance la posibilidad, la manera, tenía la pelota en su mano, en su cancha, para expresar su fe. Era el momento para expresarla. Por eso fue que Pedro inicia esta respuesta, ¿verdad? Entonces, consideraba Pedro a su maestro mucho más que un hombre, o sea, mucho más que un profeta, incluso mucho más que a Moisés. Por eso Pedro se queda callado. Interpretamos hoy en la primera pregunta que decían que Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas, Jeremías, pero para Pedro era mucho más que eso. O sea, inclusive más que Moisés, que todavía hoy, mis hermanos queridos que hoy me escuchan, los judíos mantienen esa teoría de que Jesús era un profeta, y ellos tienen a Moisés como ¿verdad? El profeta más cercano a Dios, el que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, el mismo Mateo, el evangelista de hoy, al poner esta palabra en la boca de Pedro, quiere que sean entendidas en el mismo sentido que les atribuye la fe cristiana. Entonces, a menudo podemos ver en los evangelios que los apóstoles también creyeron en la divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero dicen que en muchos textos que es después de la resurrección de Jesucristo que creyeron. Lo que en grandes líneas, claro, ellos reciben el poder el día de Pentecostés y se lanzan totalmente a evangelizar con mucho más fuerza, decisión, firmeza. Sin embargo, los evangelios presentan la profesión de fe de Pedro como algo muy especial, o sea, muy excepcional, ya que Jesús no le hubiese hecho la promesa a Pedro, te entregaré la llave de los reinos, del reino de los cielos. No se lo hubiese hecho si Pedro no hubiera tenido esa fe verdadera que debía confirmar en los demás. Por eso es que el Señor pregunta, ¿verdad? Y Pedro entonces se presenta ante esta respuesta que lo hace a él diferente, merecedor de esa llave. Dice que yo te daré la llave del reino de los cielos. Entonces, del mismo modo, los que hayan creído en Jesús, o sea, en el Hijo de Dios y Mesías, deberán aceptar a Pedro. O sea, aceptar a Pedro como guardián, como el centinela de la fe, que eso es lo que Dios le entregó, el Señor. O sea, toma la llave, ¿verdad? Entonces, todo el que proclame y crea en Jesús como Hijo de Dios y Mesías, deberá aceptar a Pedro como el guardián de la fe, el centinela de la fe. Entonces tendrán que aceptarlo como la cabeza de la comunidad universal, como cabeza y no como jefe, porque jefe es Jesucristo. Y desde el principio el obispo de Roma fue reconocido sin discusión como el sucesor de Pedro. Por eso en cada incursión de un santo padre, de nuestro Papa, está el relevo de Pedro, ¿verdad? Entonces, en el tema de atar y desatar, otra de las promesas, fueron varias promesas que el Señor le hizo a Pedro, ¿verdad? Incluyendo que el infierno no iba a derrotar a nuestra iglesia. Por eso es que tenemos más de 2000 años. Entonces, ni el poder, dice el Señor, del infierno la derrotará. Entonces, y lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y lo que desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo. Otra promesa. Entonces, para los judíos, atar y desatar significaba declarar lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido. Así, aquí se trata de precisar lo que es parte o no de la fe de la iglesia, mis queridos hermanos. Entonces, en cuanto al terminar, al final de este pasaje de hoy, que el Señor tiene, ¿verdad?, estas palabras duras, quizás podemos ver que son muy fuertes, pero nos enseña, nos muestra la debilidad humana. La debilidad humana que siempre sale en nosotros, para que no entendamos que no la sabemos toda, para que nos dejemos engañar
de que somos el elegido, el mencionado, el llamado. Somos humanos y la debilidad carnal nos hace caer. Entonces, por eso, al final, Pedro se pone frente a Jesús. Después que Pedro, ¿verdad?, reconoce al Mesías y al Hijo de Dios vivo, donde Jesús le devuelve todos estos piropos maravillosos, grandiosos, pero al final Pedro se pone frente a Jesús para cerrarle el camino que lo llevaría a la cruz. Y Jesús reconoce en la intervención de Pedro. Por eso, al principio, ¿verdad?, el Señor le llama a Pedro Simón, y luego le llama Pedro, porque él le cambió el nombre. O sea, ya no era Simón, hijo de Jonás, sino Pedro, que significa piedra. Entonces, aún así, Pedro se pone de frente, ¿verdad?, como cerrándole el camino a Cristo Jesús, que lo llevaría a la cruz. Pero ¿qué sucede aquí, mis queridos hermanos? Que Jesús sabe que no es Pedro y reconoce en Pedro la misma voz, ¿verdad? O sea, en la intervención de Pedro, el Señor Jesucristo, que lo sabe todo y que lo conoce todo, reconoce la misma voz que lo tentó en el desierto. Aleluya. La misma voz. Él sabía que no era Pedro, porque él quería torpedear, dañar el plan. ¿Y sabe por qué el Señor le dice? Por eso Jesús lo llama Satanás. ¿Sabe por qué le llama Satanás? Porque significa tentador o estorbo. Él lo había tentado en el desierto y reconoció la voz en Pedro, que no era Pedro, y por eso le dice: apártate de mí, Satanás. No le dice Pedro ni Simón. Si vemos en el texto, le dice: quítate de mi vista, Satanás, que me hace tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. No es Dios. O sea, entonces lo llama Satanás, que significa tentador o estorbo. Entonces, ¿qué quería Jesús? Que Pedro pasara más bien detrás de él. O sea, seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa seguir el plan que él le había explicado. O sea, le mandó a sus discípulos que no dijeran nada de que él era el Mesías. Pero desde ese momento empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho. Padecer, ¿verdad?, de parte de los ancianos, sacerdotes, escribas y fariseos. Entonces, más bien era enseñándole para que acataran, entendieran, comprendieran, pero aceptaran la voluntad de Dios, y que pasara Pedro y los demás detrás de Jesús a seguirlo, como conviene a un discípulo seguir a Cristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Dios, por esta mañana y esta enseñanza de hoy. Gracias, mi Dios, porque hoy tú nos enseñas, Señor, a través de estas preguntas. ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Qué significa tú para nosotros, Señor? Hoy te reconocemos como el verdadero Mesías, el Dios vivo, el que debía de venir, Señor, porque no hay otro Dios. Hoy aceptamos, Señor, bajo tu explicación, bajo tu palabra, bajo tus textos sagrados, Señor, el plan de Dios ante ti, la voluntad de Dios, Señor, que sabemos que primero nosotros, lo que hemos sido llamados a seguirte, lo que nos llamamos cristianos, que seguimos tu voluntad, a saber que primero hay que padecer, que hay que cargar nuestras cruces de cada día y seguirte, que para poder entrar a la tierra prometida tenemos que pasar o cruzar el desierto. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por tu palabra que es vida. Gracias, Señor, bendito sea por siempre tu santo nombre. Crea en mí un corazón puro, aleluya. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, hermana y hermano, por estar en sintonía en esta que es tu emisora, la emisora de Jesús, Jesús y María FM, y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, mis queridos hermanos. Bendito sea por siempre. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos volveremos a encontrar en un programa más. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir por estos grandes pasos, de estos